el fin del mundo y los misterios de la vida futura. Último audio de la serie de conferencias de Charles Armignon del último cuarto del siglo XIX. Conclusión de la tercera parte. Con razón, el admirable patriarca exclama, a continuación de su bello cántico: ojalá pudieran mis discursos ser escritos en un libro con estilete de hierro, o ser escritos en caracteres indelebles sobre una lámina de plomo o en la piedra viva. Sin duda, para que pudieran ser leídos por las generaciones venideras y llenar de los mismos consuelos a la inmensa familia de los desheredados, que no tiene otro alimento que el pan amargo de sus lágrimas. ¿Quién de nosotros ha pronunciado jamás con fe viva esta frase de Job? Yo sé que mi Redentor vive, sin haber sentido inmediatamente sus efectos. Esta frase no hace levantarse el alba de la serenidad en medio de los duelos más negros. No ha inundado nuestra alma de una alegría superior y desconocida en el momento mismo en el que una lágrima de sangre se escapaba de nuestros ojos. Errantes, despojados de todo, derribados a tierra por la concupiscencia triunfante, sacamos del cortejo constante de nuestros males motivos de amor y de confianza. Lejos de nosotros el dejarnos abatir y estallar en impaciencia y en murmuraciones. Nosotros bendecimos al Señor, entreviendo en los secretos de su justicia las profundidades infinitas de su misericordia. Y decimos: si el Señor da satisfacción a sus enemigos, ¿qué reserva a sus servidores? Si en la distribución de los bienes y los males hace inclinarse la balanza hacia los que le ofenden y blasfeman, es que para sus amigos todas las fortunas y todos los imperios de la tierra le parecen un presente de muy poca importancia. Regocijémonos en nuestras tribulaciones y midamos nuestra grandeza venidera por nuestras amarguras presentes y por la dificultad de nuestra prueba. San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro, nos revela la sublime filosofía del sufrimiento. Parafraseando el pasaje de San Lucas, en el que el rico, sumergido en los tormentos, suplica a Abraham que permita a Lázaro llevarle en la extremidad del dedo una gotita de agua para refrescarle la lengua ardiente y reseca. Comenta la respuesta que Abraham le da al rico Epulón: hijo mío, acuérdate de que tú has recibido los bienes en vida y que Lázaro recibió solamente males. Por eso ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se extiende un abismo infranqueable, de forma que si alguien quisiera pasar desde aquí hasta ustedes, no pueda, como tampoco se puede pasar aquí desde el lugar donde ustedes están. San Juan Crisóstomo deduce una enseñanza admirable de esta respuesta de Abraham. Dice Abraham que el rico Epulón había recibido los bienes en vida. ¿Cómo es esto? El gran comentador lo explica diciendo: el rico Epulón, en medio de su corrupción y de su gran perversidad, había hecho en este mundo pequeños actos buenos.
Durante la vida presente, nadie puede ser malo de una forma absoluta. Los más impíos y los más perversos obedecen a veces la ley moral en algunos puntos. En medio de sus desarreglos conservan algunos restos de virtud natural. Inhumanos, esclavos de sus codicias, hay, sin embargo, circunstancias raras y excepcionales en las que se muestran justos, clementes, desinteresados. Como Dios se reserva el castigarlos rigurosamente un día a causa de sus crímenes, y como por otra parte vela por el honor de su justicia, para no dejar sin recompensa ninguna obra buena, por pequeña e imperfecta que sea, frecuentemente les concede en este mundo a los malos y a los impíos, con prodigalidad, placeres y bienes temporales. Como al rico Epulón, les otorga una vida brillante y suntuosa. Les da mesas exquisitas y abundantes, alfombras blandas, una multitud de aduladores y de parásitos, el resplandor y la pompa de todos los goces deseables. El rico Epulón había recibido, pues, sus bienes. Lázaro, por el contrario, adornado por todos los dones celestiales, alcanzada la cumbre de la perfección por su paciencia heroica, probablemente se había dejado sorprender por ligeras faltas cometidas por fragilidad. Es posible que ante el espectáculo de la insolente prosperidad de aquel de quien imploraba en vano las migajas y las sobras, su corazón se hubiera agriado y revelado un instante. Puede ser también que su fe y su confianza se hubieran debilitado y en cierta medida hubieran flaqueado. Como Dios se proponía incluir a Lázaro en el número de sus elegidos y coronarlo para toda la eternidad, y por otra parte, al no recibir a los justos en su seno hasta estar totalmente purificados de toda falta, quiso en sus secretos designios que Lázaro, durante su carrera terrestre, pasara por largas y difíciles pruebas. Le mandó las llagas, la enfermedad, la pobreza, el abandono y el desprecio. Así, cuando Lázaro llegó a su término, se encontraba libre respecto a la justicia. Había recibido sus males. El rico Epulón y el pobre Lázaro habían recibido el uno y el otro del divino remunerador lo que se les debía. El rico, los goces voluptuosos, los honores y las riquezas, en el tiempo, pero a cambio de suplicio sin fin y sin medida en la eternidad. El pobre, pruebas y tribulaciones extremas en esta vida, pero en compensación y después de la prueba, una felicidad sin mezcla y sin alteración. Así, el orden y la igualdad serán un día eternamente restaurados, y la conducta y los designios ocultos de la divina providencia quedarán plenamente justificados el día del juicio. Dejemos que estas saludables consideraciones penetren en nosotros, y las adversidades de la vida no llegarán nunca a abatirnos. Entonces, en vez de estallar en llantos y murmuraciones contra la severidad de Dios, cuando su mano paternal nos golpee, le bendeciremos a cada instante y recibiremos con gratitud las enfermedades del cuerpo y las tristezas del espíritu, como el signo más cierto de su predilección y de su ternura. Dios corrige a los que ama
Este pensamiento no les abría a los santos la fuente de los consuelos más vigorosos y embriagadores. Al evocar los recuerdos de nuestra vida, reconocemos claramente que en las épocas en las que hemos sufrido más desolaciones y mayores amarguras, es cuando nuestro corazón se ha sentido más vivamente tocado por la impresión de Dios y cuando nos hemos sentido más cercanos al cielo. El mundo nos ha abandonado. Hemos visto cómo nuestros amigos íntimos, aquellos que comían nuestro pan y se sentaban a nuestra mesa, se volvían para evitar nuestro encuentro. Pero inmediatamente el Señor, como una tierna madre, nos ha tomado más amorosamente en sus brazos. La negra muerte te arrebató un hijo, a quien, como la madre de Tobías, llamabas luz de mis ojos, esperanza de mis viejos días, bastión de mis achaques. O tú, joven aún, te has visto obligada a aislarte del mundo para llorar tu viudez prematura. Pero no has recibido ayudas sobrenaturales y consoladoras. Tus miradas no han percibido claros en el cielo por donde atisbar el porvenir celestial. Sí, has entrevisto a tus seres queridos y añorados en la claridad de la contemplación divina, gozando del reposo en un mundo mejor. En el secreto de tu alma has oído que te decían: somos plenamente felices y te esperamos. Así, el dolor, oprimiéndonos con su abrazo, nos arranca del amor a las cosas presentes. Es el viento que disipa la niebla y abre ante nuestros ojos otros horizontes, elevándonos a esperanzas más altas. A la luz de la llama de las tribulaciones, todas las fortunas y todos los bienes tan ardientemente ambicionados aparecen en su realidad y a nuestros ojos ya no son más que humo y niebla. La vida humana se nos muestra como un punto, según palabras de San Pablo, pero este punto es un germen fecundo. Fructifica mediante nuestras lágrimas y se convertirá en un peso inconmensurable de gloria. Dejemos de acusar al Creador de severidad y de injusticia. Si Dios nos prueba y nos arrebata lo que amamos, si hace que destile gota a gota sobre nosotros la hez amarga de las decepciones y de las aflicciones, esto no es, asegura el apóstol, para despojarnos de algo que no queremos ser despojados, sino para revestirnos antes y con más esplendor de la inmortalidad, como de un abrigo que se pone encima de la otra ropa. Pensemos en un gran artista que quiere esculpir una estatua. Tiene en sus manos un mármol tosco e informe. Se arma de su cincel y sin piedad golpea con fuerza. Hace saltar la piedra a pedazos hasta que la idea que le inspira se refleja en los rasgos de la estatua y le infunde la gracia y la majestad que serán la admiración del universo. Dios hace lo mismo. Arma su mano paternal con el cincel de la mortificación y talla nuestros afectos donde les duele. No se deja conmover ni por nuestros gemidos ni por nuestros gritos. Nos quita sin piedad los afectos, las amistades, la salud, la reputación, que eran partes vivas de nuestro ser. Pone en el crisol del dolor las ligaduras,
los lazos secretos e invisibles que nos atan con el amor a las cosas terrenas y perecederas. Los funde y elimina con firmeza las escorias que quedan en nosotros, mezcla de humanidad y de afecciones sensuales, para que nuestra alma así espiritualizada se convierta en un lienzo bien preparado, donde los rayos de la divina bondad imprimirán un día su imagen, para que lo que es mortal sea absorbido por la vida. El hombre, antes de ser sometido a esta purificación, tiene el aspecto de la arena sucia y oscura. Echado en el crisol del dolor, se libra de sus impurezas y se convierte en cristal transparente y limpio, donde la gloria sustancial de Dios, al no encontrar ningún obstáculo, podrá fluir libremente como un río sin fondo y sin orillas. Entonces, Dios será todo en todas las cosas. De la misma manera que las imágenes del sol, de los palacios, de los árboles, se reflejan con sus formas y con todo su esplendor en el espejo del agua clara, así se reflejarán sobre todos los elegidos las perfecciones de los atributos divinos, sin perder su unidad inmutable. Seremos traspasados por las radiaciones de la vida divina. Esto será el final, la consumación, el momento en que los tiempos hayan completado su andadura, el reino de la estabilidad y del reposo, el reino afortunado que las criaturas esperan, que llaman con sus gemidos como los de una madre en parto que clama porque pase de ella esa hora y expresa sus sufrimientos con gritos lastimeros, con dolorosos y largos suspiros. La creación entera está gimiendo hasta el momento con dolores de parto. Esta era la esperanza de la incomparable madre de los macabeos. Vio con sus propios ojos los cuerpos delicados de sus 6 jóvenes hijos desgarrados y hechos jirones por el hierro de un tirano inhumano. Estaba anegada en su sangre, en medio de sus miembros mutilados y esparcidos, pero entraba en espíritu en los tabernáculos de los goces eternos, en el lugar de la serenidad y de los dulces arrobamientos. Todo el horror que le inspiraba este espantoso espectáculo, todas las heridas y las crueles magulladuras causadas a su corazón de madre, se desvanecían bajo el sol de la esperanza y animaba al más joven, diciéndole: «Recuerda, hijo mío, que yo te llevé 9 meses en mi seno, que te alimenté 3 años con mi leche, que luego te he criado hasta este momento. Ah, desprecia la tierra y todo lo que contiene, y no te dejes asustar por las amenazas de este tirano cruel. Te pido que dirijas tu mirada al cielo, la tierra y todos los seres que contiene. Recuerda que Dios es quien lo sacó de la nada y quien creó la raza de los hombres. Recibe de Él la muerte, para que Él te reciba en la misma misericordia en la que ya han entrado tus hermanos». Termino con una última pincelada. Había en Oriente, en la época del emperador Teodosio, una mujer a la que el ardor de la juventud y el gusto por los placeres, junto con los escollos de la pubertad, habían precipitado en los desórdenes de una vida de corrupción y de licencia. Esta mujer, que se llamaba María,
se convirtió sinceramente a Dios y la Iglesia la coronó y la exaltó a los altares con el nombre de Santa María Egipciaca. Un día fue a Jerusalén para las grandes solemnidades de la exaltación de la Santa Cruz. De improviso creyó escuchar una voz procedente de las riberas del Jordán, de las soledades profundas, que le gritaba: «Pasa, ven a nosotras, y encontrarás la inocencia y el descanso». Inmediatamente, y dado que el día comenzaba a declinar, se apresuró a correr al lugar de donde provenía la voz. Pero las aguas eran profundas, y los alrededores del río estaban abandonados y desiertos. La voz, que se había vuelto más apremiante, le gritaba sin cesar y con mayor fuerza: «Pasa, ven a nosotras, y encontrarás la inocencia y el descanso». Mientras vagaba de aquí para allá, devorada por la ansiedad y en cruel espera, vio venir a ella un hombre del desierto, uno de esos grandes solitarios, con el rostro demacrado por la penitencia, con la voz y la mirada de un taumaturgo. Él extendió su manto sobre el río y le indicó con signos a la egipcia que se colocara sobre él. Entonces, a lo lejos, a la claridad serena de la luna, se pudo ver a la brillante cortesana andando sobre las aguas, a pie enjuto, huyendo de todo lo que había amado, marchando hacia el silencio, lejos del ruido de los hombres, para poner su alma en las manos de Dios y dedicarse a saborear los goces extáticos de la plegaria y las castas y austeras delicias de la penitencia y de la inmolación. Vivió en el desierto muchos años, visitada por los ángeles, dedicada a la contemplación divina, experimentando en vida anticipos del paraíso. Murió un día de Viernes Santo, lejos de la mirada de los hombres, al borde de un torrente abrupto y salvaje, asistida únicamente por Dios y por sus ángeles. Podemos pensar que su última bendición y la plegaria de su agonía fueron para el solitario que la guió a las soledades del desierto. Le enseñó a amar los sufrimientos y a abrir su alma a los tesoros de la paz, y encaminó sus pasos por los caminos de la beatitud eterna. Ojalá pueda yo, amigos lectores, merecer también de ustedes un favor parecido. Al ofrecer a su consideración estas conferencias, no he tenido otro objetivo que apartar a las almas de los intereses limitados de este mundo y elevarlas al pensamiento y al deseo de los bienes futuros. Estas modestas páginas que entrego a su benevolencia no son más que el viático de la liberación, una brújula para orientar nuestra vida a través de los numerosos escollos de esta tierra. En fin, una barquilla que puede ser que nos ayude a arribar a las costas celestiales. Este libro no es más que un recuerdo, un eco débil de mi apostolado. Pero, al igual que al declinar el otoño, cuando los árboles se desnudan dejando caer sus hojas amarillentas, se encuentra a veces a un transeúnte rezagado que recoge estas hojas desdeñadas en la primavera para prepararse un lecho o confeccionarse un cobijo. Lo mismo que le sucede también a menudo a la semilla que no ha germinado y echado raíces en el campo del padre de familia, que más tarde es llevada por el viento y los torbellinos de la tempestad,
más allá de los desiertos y de los océanos. Y después de largos años de espera, hace crecer los bosques y madurar las cosechas. Así puede ser que estos estudios sobre nuestro último fin tengan la virtud de elevar a las almas al pensamiento de las cosas futuras, o por lo menos que mis pobres palabras sean para algunos cristianos rezagados una semilla bendita de Dios que fructifique para cuando llegue el tiempo de la siega. Benditas si llegan a tener la virtud de ayudarnos a atravesar el curso tormentoso e incierto de nuestro peregrinaje y conseguir que un día lleguemos con puntualidad a la eterna cita que nos espera con el corazón de Cristo. Si nos atrevemos, amigo lector, a cultivar esta esperanza, yo te diría, hasta la vista. Se acerca el tiempo en que sonará la hora suprema de la partida y en la que el celestial esposo, a quien hemos amado y servido, nos dirá: pasa, ven a mí, entra en la felicidad y en el reposo eterno. Fin de la serie El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Gracias por escuchar.